somos Pachón Paredes, él es Luis y yo soy Inés. Somos dos arquitectos jóvenes que llevamos en la profesión no mucho tiempo, llevamos 7 años más o menos desde que teníamos la carrera. Bueno, nuestro equipo también está formado por otras 2 personas, que son John y Dani, que llevan con nosotros no mucho tiempo, y luego en realidad también lo que nosotros decimos que nuestro estudio no está formado por X personas fijas, sino lo que somos un equipo pues latente, ¿no? Que va cambiando, flexible, que en función de cada proyecto nos vamos juntando con diferentes pues, expertos o diferentes colaboradores o, ¿no? Que se van uniendo. Mucha importancia al equipo y a cada situación específica, ¿no? O sea, ya no creemos como esa estructura como fija, ¿no? Sí que tenemos un core fijo, ¿no? En nuestra creu, que es como nos gusta llamarlo, que es como la familia, ¿no? Es el núcleo de la familia, pero sí que creemos que es muy importante, y esto creo que se tiene que decir desde que eres estudiante, ¿no? La importancia de los equipos y todo el apoyo que tiene la arquitectura, que es una cosa muy compleja, que desde el principio a fin, independientemente de la naturaleza del proyecto, participan muchas personas, y creo que los estudiantes tienen que ser conscientes de esto, ¿no? de la capacidad, ¿no? de trabajar en equipo y de modificar el equipo y de adaptarse a distintas situaciones o clientes, ¿no? Entonces, bueno, por eso dice Inés que nos importa mucho este concepto como de que nuestro equipo no solo somos nosotros, sino es toda esa red de personas que desde el principio hasta el final, incluyendo en el final la difusión y la crítica del proyecto o de lo que sea, participan en él, ¿no? A día de hoy no se le da mucha importancia a meterte en el mundo profesional hasta que terminas la carrera. Nosotros consideramos y agradecemos mucho que desde que estamos en tercero de carrera ya empezamos a trabajar en estudios. Pues cada uno solicitó una beca. Yo, por ejemplo, solicité una beca y empecé a trabajar con Arenas Basabe Palacios, que al final es un estudio que está muy dedicado al urbanismo, al ámbito internacional sobre todo, y entonces veíamos como la arquitectura es de otra escala y íbamos mezclando un poco lo que era la docencia en la propia escuela con lo que era ya la profesión. Entonces ya, quieras que no, la docencia, la escuela ya la veías con otros ojos, ya te llaman la atención otras cosas, y esto es una cosa que creemos que sí que es muy importante también para los estudiantes, que no hay que esperar a empezar a trabajar cuando terminas la carrera, sino que cuanto antes lo metas, como para que forma parte. También es muy importante, siempre un arquitecto que, bueno, un ejemplo para nosotros, siempre decía que la vida, ¿no? Laboral y social está compuesta como por distintas fases, ¿no? La de aprender a hacer, la de hacer y la de enseñar a hacer, ¿no? Entonces, a nosotros estos 3 conceptos siempre nos decían como una cosa lineal, ¿no? Pero nos interesan más desde el punto de vista cruzados, ¿no? De que en todo momento nosotros aprendemos a hacer, ¿no? En la escuela, en la carrera, con otros estudios colaborando, luego hacemos y luego también enseñamos a hacer, ¿no? A otros colaboradores nuestros, a gente que trabaja con nosotros. Empezamos cada uno a trabajar también en diferentes estudios. Yo empecé a trabajar con Emilio Tuñón, en Tuñón Arquitectos, y bueno, he estado trabajando ahí muchos años, 7 años, he tenido la suerte de poder trabajar en muchos proyectos de diferentes escalas, lo cual también pues me ha permitido aprender pues no solamente trabajar con diferentes tipos de clientes, sino públicos y privados, sino que además pues eso, trabajar en grandes escalas de proyectos, en pequeñas escalas y desde el inicio del proyecto, desde que son las primeras ideas, hasta verlo materializado y construido. Entonces al final esos años también nos ha permitido, o a mí me ha permitido personalmente, aprender de todo esto, que es algo que luego podemos aplicar también en nuestra vida profesional. Sí, pues yo un poco en paralelo, en esas confluencias y esas líneas que se iban cruzando entre Inés y yo, ¿no? Que cada uno éramos una línea, una curva, ¿no? Una onda. Yo empecé a trabajar con Juan Herreros, en Estudio Herreros, que ahí tuve la oportunidad, que animo, bueno, a mucha gente, ¿no? Desde que eres estudiante, no cuando termines la carrera, no esperar a terminar la carrera, ¿no? De investigar y probar distintas estructuras de oficinas y de prácticas profesionales, ¿no? Entonces, en el caso de Juan Herreros tuve la oportunidad de trabajar con clientes internacionales, mezclar mucho la academia, ¿no? Aprender del diálogo, de la escritura, ¿no? Luego estuve trabajando con Paredes Pedros Arquitectos, que ahí pues aprendimos mucho sobre el cliente público, ¿no? Es un estudio que ha estado dedicado toda la vida al concurso público, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad también de hacer proyectos desde el principio, ¿no? Hasta construirlos, ¿no? Y eso yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Porque en todo ese proceso
conoces a gente, trabajas con personas a distintas escalas, con distintas intensidades, ¿no? Con distintas fases de creatividad, ¿no? Eso es otra cosa que decimos siempre, ¿no? Que hemos aprendido de estas experiencias, ¿no? Que el proceso creativo no solo se aplica a temas de proyecto o temas estéticos, sino que la creatividad tiene que estar en todo, ¿no? En la administración, en escribir un correo, en reunirte con un cliente. Desde 2020, ¿no? Pues por ciertas circunstancias, ¿no? Al final de las crisis que hemos vivido y tal, pues en nuestra práctica específica hemos estado dedicados sobre todo al hábitat doméstico, ¿no? Pero es muy interesante para nosotros porque al final la manera de vivir, ¿no? Ha cambiado mucho y ahora mismo está muy diluida, ¿no? No sé, cada persona vive de una forma, entonces ya los enunciados y los requerimientos de las personas no son sencillamente asociados a lo doméstico como tal, ¿no? De repente te piden pues, contenedores de instalaciones, te piden un gimnasio dentro de su casa, una oficina, un invernadero, ¿no? Entonces ya el espacio doméstico se está empezando a complejizar y a diluir, ¿no? Entonces, bueno, nosotros a nivel de procesos siempre tenemos como 4 conceptos, que es el espacio, el tiempo, la materia y la energía, no entendidos desde el punto de vista físico, sino que lo usamos como guión, ¿no? en cada momento del proceso para que nos ayude a pensar, ¿no? Esta serie de conceptos al final en nuestra práctica actual ha derivado en lo que es el trabajo sobre los espacios no definidos, ¿no? Que llamamos, o espacios no binarios, que son pues, espacios como es el que estamos ahora mismo, ¿no? Que en este caso es nuestra vivienda y nuestro estudio, ¿no? A la vez. Es un espacio que, digamos, la gente lo podría llamar híbrido, ¿no? Pero a nosotros no nos gusta llamarlo así, sino que es un espacio que le llamamos no definido porque dependiendo de las horas del día, es híbrido, digamos, de forma temporal, ¿no? Las horas del día o las semanas, ¿no? Se puede convertir exclusivamente en un espacio doméstico al 100% o se puede convertir al 100% en un espacio laboral o deportivo, ¿no? Estamos trabajando como en diferentes caminos. Una parte es el tema de lo que son las transformaciones de las viviendas. Como decía Luis antes, es un trabajo muy importante que hay que hacer ahora mismo. La mayor parte de las viviendas están obsoletas, no solamente por la forma de usarse, por los tamaños, por las estancias, las formas de vivir han cambiado completamente, sino también por la energía. Es decir, es un ámbito en el que hay que trabajar y muy intensamente, y yo creo que cuanto más fresco sea la forma en la que se intervenga, pues mejor. Entonces tenemos ahora mismo en camino un par de proyectos que se podrían englobar en este ámbito. Luego, por ejemplo, también estamos trabajando en una rehabilitación de una fachada. Más que una rehabilitación es también una transformación, ¿no? Es un edificio de viviendas pues, típico de Madrid, en el que cada uno ha cerrado las ventanas como ha querido, se ha puesto las máquinas de aire acondicionado, etc. Y entonces a nosotros lo que se nos plantea como objetivo en este caso es mejorarlo energéticamente. A nosotros también se le mete un poco como la incógnita, ¿no? De cómo se tiene que intervenir para poder mejorar la ciudad. Al final esos edificios, el estándar de Madrid, el estándar de nuestras ciudades, es como están todas y como al final se han ido pues degradando, ¿no? Degradando la calidad de la imagen, la funcionalidad. Y entonces al final cómo se puede intervenir como con ciertos elementos, recuperando elementos antiguos. Una vez más miramos al pasado, como la barandilla, como los toldos, que son 2 elementos típicos de Madrid, como haciendo una intervención y aprovechándonos un poco, me vuelvo antes a lo que contaba de la normativa, encontrando ciertos vacíos legales de que si se puede volar, etcétera, pues con 2 simples elementos, cómo rehacer o cómo dar una nueva imagen a una vivienda. Sí, diría que eso es una cosa muy importante, ¿no? Que a los alumnos también hay que transmitirles, ¿no? Que tenemos unas reglas del juego, ya sea a nivel técnico y a nivel urbanístico. Pero esas, como todas las reglas, pues tienen sus vacíos, sus formas de interpretación. Entonces este proyecto también se convierte, que es en el barrio Prosperidad, en una manera de poder darle a un montón de vecinos un poco más de espacio en sus terrazas y no solo mejorar el edificio como con un SATE sencillo y tal, que es lo que se está haciendo como si fuese una especie de fábrica a lo largo de todo el tejido urbano, sino también
darles un poquito más de espacios de terraza, a introducir el concepto de jardinería o tal dentro de la terraza como un pequeño jardín. Entonces, esto ahora mismo está con un instrumento que en la escuela tampoco nos lo enseñan, que es una consulta urbanística especial, y el Ayuntamiento de Madrid está viendo que, aunque no esté escrito en la normativa urbanística, si esto se va a poder hacer en este edificio, y si se aprueba, va a ser un primer caso para hacerse en otros edificios, ¿no? Luego, por ejemplo, acabamos de terminar un proyecto en el que los usuarios eran tanto humanos como máquinas. Es decir, tras la pandemia, una comunidad nos pide que necesitan tener capacidad de hacer deporte y quieren mejorar la eficiencia energética de su edificio, las instalaciones, etc. Entonces nos dan como espacio de trabajo un semisótano en el que tenemos que plantear una piscina, una sauna, una especie de spa, un gimnasio, y al mismo tiempo meter todas las instalaciones del edificio, ¿no? Entonces es muy interesante cómo trabajar con usuarios que son humanos, ¿no? Y que van a tener una experiencia deportiva, de meditación, etc., y con usuarios que no son humanos, ¿no? Que son las máquinas, que van a permitir que ese edificio funcione y se pueda adaptar durante el tiempo, ¿no? Otra cosa muy importante, ¿no? Que los usuarios no son exclusivamente hoy en día personas, ¿no? Hay arquitecturas que tienen que poder asumir otro tipo de usuarios, ¿no? Bueno, esto me hila un poquito, yo lo hilaría un poquito quizás también con la importancia que nosotros le damos a acercar la profesión a la sociedad. O sea, tenemos un poco, en realidad, los arquitectos hemos estado bastante distanciados de la sociedad, o nosotros lo vemos un poco así, siempre nos ven como un poco bicho raro, mira, visten distinto y tal, y realmente creemos que nuestro éxito como arquitectos debería estar en acercarnos a las personas. Al final la arquitectura se hace para las personas. Empezamos como estudiantes trabajando en grandes escalas de la ciudad, ¿no? Territoriales, luego fuimos bajando escala a intervenciones en pequeños tejidos urbanos, luego a edificios de mayor envergadura. Hemos llegado como en 2019-2020 en muebles, pequeñas intervenciones de oficinas, y ahora parece que desde los últimos años estamos otra vez subiendo en escala. Entonces ahora nos han entrado unos proyectos bastante interesantes que también están en la tangente entre lo doméstico y lo laboral, que uno es unas naves en el campo para una familia que va a trabajar ahí también, y un invernadero. Otro es una ampliación y una mejora energética también de una vivienda en la Sierra de Madrid. Tenemos también un proyecto en las pocas parcelas que quedan en Madrid de un edificio entre medianeras con una topografía muy abrupta que también va a suponer como otros retos y trabajar con otra serie de equipos, ¿no? Este proyecto que es una variación del espacio en el que estamos ahora, ¿no? de la investigación sobre los espacios no definidos o espacios cruzados, que está en la calle Valderrivas. Entonces, es interesante, ¿no? Porque hasta hace poco, ¿no? Interveníamos en cualquier tipo de espacio, edificio, pero hasta hace relativamente un año hemos empezado a seleccionar un poco los edificios y las estructuras base donde intervenimos, que nos permiten experimentar con esta estructura espacial, ¿no? De espacio cruzado, ¿no? Y es interesante porque la cruzamos al mismo tiempo con el tema del uso que se le da a esos espacios, ¿no? En este espacio específico estamos en lo que es nuestro estudio y nuestra vivienda, ¿no? Y el reto estaba un poco en dar la capacidad de que estos espacios funcionen y te den servicio tanto de lo laboral como de lo doméstico, ¿no? Entonces, de esa forma, los elementos domésticos, como pueden ser la vajilla, los electrodomésticos, la nevera, el horno, tal, quedan ocultos, ¿no? Los accesos también a los ambientes más privados también quedan ocultos, no se entienden, ¿no? Entonces, a través del tratamiento constructivo y la disposición espacial, nos permite que durante unas horas del día el espacio que, por ejemplo, ahora mismo es la mesa de reuniones, luego se convierta en la mesa del comedor, o que la zona de maquetas, la mesa de maquetas, sea la mesa de cocinar, o que, por ejemplo, lo que ahora mismo vemos como armarios luego son puertas. Al final, toda esta serie de estrategias nos han permitido que lo laboral y lo doméstico tenga como una mejor relación, ¿no? Y no tengamos que quedar relegados, como se han hecho en otras ocasiones, a llevar el ámbito laboral a una pequeña habitación en la que estamos encerrados, sino aprovechar las mejores orientaciones, los mejores espacios a nivel energético, de habitabilidad, de vistas, de luz, etcétera, etcétera, ¿no?
para una cosa o para otra, queríamos aprovecharlo para todo. También no solamente trabajamos como en la gran escala, donde también nos hemos formado, como hemos dicho antes, con los otros estudios, sino que también nos gusta mucho centrarnos en la pequeña escala, es decir, vamos haciendo como zoom y zoom, es decir, no solamente le prestamos atención a la escala 1000, 1100, sino que de repente el llegar al 1.5, al 1.10, al 1.1 incluso. Sí, nos introducimos dicotomías, saltos de repente de escala 1.1. Sí, de hecho forma parte de nuestro proceso proyectual, en realidad también es muy así, nosotros vamos para arriba y para abajo, vamos haciendo zoom, volvemos a entrar, volvemos a salir, hasta llegar a, bueno, pues hasta eso, hasta mirar el 1.1, hasta llegar a hacer prototipos, maquetas. O sea, nosotros no hacemos maquetas como tal, como se hacía antiguamente del emplazamiento y tal, porque nosotros lo hacemos mal. No lo hacemos ahora mismo porque no tenemos medios para hacerlo. Eso es cierto. O sea, es pero bueno, las hacemos digitales, que son nuestros medios. Nuestros medios no son el papel, el cartón, el sentarnos, no, porque nos falta más el tiempo, pero hacemos maquetas digitales. Pero en cambio lo que sí que hacemos más maquetas reales, como físicas, son cuando nos acercamos más al prototipo, cosas que ya podemos manejar, hacer zoom, como hacemos a lo mejor un tirador, ¿no? Porque tiene que poder salir desde los dos lados y no ocupar, y cómo dejarlo embutido con una misma pieza, o el diseño de una barandilla, que era el eje central de uno de los proyectos que hicimos hace un par de años, porque en realidad era una vivienda que tenía como muchos niveles y había que potencializar ese núcleo de comunicación, y era como el elemento central, revisitando también un poquito las barandillas de Madrid, o cómo llegamos, no sé, a diseñar una luminaria, ¿no? En general, cómo nos gusta meternos al final también en el zoom, ¿no?